Muy buena gente, bienvenidos a un video más en esta sección donde exploramos la historia de los juegos y sucesos que marcaron el camino en la industria de los videojuegos. El día de hoy, la guerra de los 16 bits. En la historia de los videojuegos, las consolas han jugado un papel fundamental para el desarrollo de la industria, surgiendo también desde sus inicios una gran rivalidad entre los diferentes sistemas domésticos de videojuegos por hacerse con la mayor cuota del mercado posible. La cuarta generación de videoconsolas, conocida habitualmente como la era de los 16 bits, comenzó con el lanzamiento de la PC Engine TurboGrafx por la empresa NEC en 1987, y aunque se lanzaron más sistemas domésticos, ninguno llegó a alcanzar la popularidad de la Super Nintendo Entertainment System, o la Super Nintendo, y la Sega Mega Drive, o el Sega Genesis como lo conocimos aquí en Argentina. Estas dos consolas tuvieron una gran rivalidad durante años, que las acabó convirtiendo en dos de las videoconsolas más importantes de la historia y en el mejor exponente de esa cuarta generación. Las mejoras técnicas de la cuarta generación de consolas respecto a sus predecesoras incluían procesadores de 16 bits, dejando atrás la era de los 8, sprites más grandes de hasta 64x64 o 16x512 píxeles, mejoras gráficas con hasta 4096 colores en pantalla, con paletas de 65.536 colores, gráficos poligonales en 3D, compatibilidad con CD-ROM en algunas consolas, notables mejoras en la calidad de sonidos y mando de entre 3 y 8 botones. Curiosamente, la primera consola de 16 bits que se lanzó al mercado, la PC Engine, publicada por NEC en Japón el 30 de octubre de 1987, era una videoconsola con un sistema aún de 8 bits, aunque ya contaba con un chip gráfico de 16. Posteriormente la consola fue mejorada y lanzada en 1989 en Estados Unidos con el nombre de TurboGrafx 16 y en Europa simplemente como TurboGrafx. También se lanzó poco después un añadido de CD-ROM disponiendo de títulos en CD y siendo la primera videoconsola que soportaba este formato. Con Bonk, un niño cavernícola como mascota, la PC Engine tuvo un relativo éxito inicial en América, especialmente en las grandes ciudades. El éxito les duró poco, ya que en 1988 se lanzaba también la nueva consola de Sega, la Mega Drive, que se haría con una gran cuota del mercado en Estados Unidos y posteriormente la salida de la Super Nintendo en 1990 terminaría por relegar a la PC Engine casi al olvido fuera de Japón. Para 1994 la TurboGrafx 16 se dejaba de fabricar en América del Norte, quedando la consola casi exclusivamente para el mercado japonés, donde aún fue capaz de competir en volumen de ventas con la Mega Drive, aunque en clara decadencia en el resto del mundo a pesar de las mejoras y expansiones que se añadieron a la consola. Tras haber lanzado en 1985 en Japón la consola Sega Mark III, relanzada en 1986 en Estados Unidos con el nombre de Sega Master System, la compañía japonesa se encontraba en una difícil situación. La Master System era una consola de 8 bits más avanzada que su gran competidora, la Super Nintendo, lanzada como Family en 1985 en Japón, sin embargo no conseguía superar a su rival en ventas. A imitación de Nintendo, Sega creó también al personaje Alex Kidd como mascota de la compañía para hacer frente al conocido Mario, pero las ventas, aunque considerables, estaban muy lejos de las conseguidas por Nintendo. Por si fuera poco, el lanzamiento de la PC Engine en Japón suponía una gran amenaza para el negocio de las consolas de Sega, que veía cómo sus rivales se estaban haciendo con el mercado. Para seguir siendo competitiva, Sega decidió que tenía que entrar en el mercado de los 16 bits con una nueva consola más potente. Durante su desarrollo se la denominó Mark V, pero la compañía le cambió finalmente el nombre por uno más comercial que sonara más fuerte, lanzándose en Japón el 29 de octubre de 1988 con el nombre de Mega Drive y posteriormente en Europa y Estados Unidos como Genesis. La nueva consola de Sega incorporaba un microprocesador principal de 16/32 bits, CPU Motorola 68000 con una velocidad de 7.6 MHz, el sistema contaba con 64 KB de RAM de video capaz de mostrar 80/64 sprites en pantalla, con una paleta de 512 colores y llegar hasta una resolución de 320x480 megapíxeles. A pesar de una gran campaña promocional, el lanzamiento de la Mega Drive de Sega no tuvo el éxito esperado, viéndose ensombrecida una vez más por su eterna rival. Nintendo acababa de lanzar una semana antes Super Mario Bros. 3 para la NES, considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, y el tercer juego más vendido de la consola de 8 bits de Nintendo, afectando directamente al impacto que la salida de Mega Drive debía causar en el mercado. Con un precio de salida de $189 y renombrada como Sega Genesis, la consola de 16 bits se lanzaba en Estados Unidos el 14 de agosto de 1989 con el videojuego Altered Beast en el pack. Las expectativas de la compañía eran alcanzar el millón de unidades vendidas en América el primer año, sin embargo solo se vendieron medio millón de consolas.
Sega no conseguía desplazar a Nintendo en los hogares y se le venía un nuevo problema encima. El 21 de noviembre de 1988 había sido presentado el primer prototipo de la Super Famicom Computer, la futura videoconsola de 16 bits de Nintendo, que sería su mayor competidor directo. Sin embargo, no todo eran malas noticias para Sega. Gracias a las conversaciones para Mega Drive de algunos conocidos videojuegos de arcade como Altered Beast o Golden Axe, la consola recibió valoraciones muy positivas por parte de los jugadores y la prensa especializada. Cuando la consola se lanzó finalmente en Europa el 30 de noviembre de 1990, ya llevaba 2 años en el mercado y había acumulado una gran cantidad de títulos disponibles. En poco tiempo tras su lanzamiento, y a diferencia de lo sucedido en Japón, Mega Drive se convirtió rápidamente en un éxito en el mercado europeo. Sega of America aprovechó el hueco que había dejado Nintendo, que todavía no había publicado su consola de 16 bits, para realizar campañas de marketing agresivas. Una de las más conocidas fue una que decía "Genesis does what Nintendo don't". 16-bit arcade graphics. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free or Collins free. What Nintendo don't. Que se traduce como Genesis hace lo que Nintendo no puede, en referencia a las capacidades técnicas superiores de la Sega Genesis frente a la NES. Gracias a ello, Sega se fue haciendo poco a poco con el mercado norteamericano y muchos jugadores decidieron comprarse la nueva consola Genesis en lugar de esperar a la futura Super Nintendo. Para competir de igual a igual y entrando de lleno en la guerra de las consolas de 16 bits, Nintendo lanzaba el 21 de noviembre de 1990 la Super Nintendo en Japón, su nueva flamante consola de 16 bits que fue nombrada como Super Nintendo Entertainment System o la SNES. Y publicada el 23 de agosto de 1991 en Estados Unidos con un precio de $199 y con el mismo nombre en Europa en abril de 1992. La Super Nintendo llegaba con un microprocesador relativamente poco potente, especialmente comparada con el de Mega Drive, un rico 5A22 de 16 bits con una velocidad de 3.58 MHz. Sin embargo, el resto de su hardware era mucho más avanzado. La Super Nintendo contaba con 128 KB de RAM, una paleta de 32.768 colores y era capaz de mostrar hasta 128 sprites en pantalla, alcanzando una resolución de 512 x 448 píxeles. Además, el cerebro de la bestia tenía otro as en la manga. Algunos de sus cartuchos llevaban incorporado el chip Super FX, un acelerador de gráficos que permitió a las NES disponer de los primeros videojuegos totalmente en 3D en el mundo de las consolas. El lanzamiento de la Super Famicom en Japón fue un rotundo éxito inmediato. En pocas horas se vendieron más de 300.000 unidades en el país, produciéndose incluso disturbios por hacerse con una de las consolas antes de que se agotase. Se tuvieron que tomar medidas de seguridad excepcionales para proteger los envíos y prevenir que la Yakuza, la mafia japonesa, se hiciera con ellas. Los juegos disponibles para la nueva consola en esos momentos eran únicamente dos, Super Mario World y F-Zero. Viendo amenazada su posición en el mercado, Sega decidió dar un nuevo golpe de efecto, creando un nuevo personaje que se convertiría en el popular rival de Mario y la nueva mascota de la compañía, Sonic el Erizo. Mega Drive from Sega. El erizo azul de Sega rápidamente triunfó como un carismático personaje, reemplazando todos los packs de Mega Drive que anteriormente venían con Altered Beast incluido, por un nuevo pack de consola y juego con el primer videojuego de Sonic. Su lanzamiento dio un nuevo impulso a la guerra comercial entre las dos compañías niponas. A ojos de los aficionados, la batalla por ser la reina de las consolas de 16 bits era entre Sega y Nintendo, Mega Drive versus Super Nintendo, pero también entre sus dos mascotas o personajes principales, Sonic vs Mario. Este movimiento de Sega permitió a la compañía alcanzar una nueva cuota de popularidad y conseguir unas excelentes cifras de ventas, siendo Mega Drive la consola de 16 bits dominante tanto en Norteamérica como en Europa durante varios años. La tardía llegada de la Super Nintendo a estos dos continentes la relegó a un segundo puesto en el mercado. En Japón, sin embargo, la Super Nintendo no tenía rival.
Sega contaba por entonces con un catálogo de videojuegos mucho mayor, estimándose que por cada título de Super Nintendo había 10 títulos para Mega Drive. Un buen ejemplo de esta rivalidad entre Sega y Nintendo se vio con el lanzamiento de Final Fight para Super Nintendo, una genial conversión del conocido arcade de recreativas desarrollado por Capcom. Como respuesta, Sega lanzó al año siguiente el título Streets of Rage, un beat'em up de lucha callejera muy similar a Final Fight, añadiendo escenarios más grandes, enemigos más duros y difíciles o una mejor banda sonora acompañando al juego. También afectó a las políticas que había decidido seguir cada empresa. Uno de los títulos más polémicos de la época fue la aparición de Mortal Kombat en 1992. Se realizaron conversiones para ambas consolas, pero mientras la versión de Super Nintendo eliminó las salpicaduras de sangre y los fatalities, Sega los mantuvo siendo fiel al videojuego original. La primera consecuencia de estas diferencias políticas fue que la versión de Mega Drive de Mortal Kombat vendió entre 3 y 4 veces más que la de su rival. La otra consecuencia fue que varias audiencias que se celebraron en el Congreso de Estados Unidos para investigar la violencia en los videojuegos, estableciéndose un nuevo sistema de clasificación por edades. Para el lanzamiento de Mortal Kombat 2, Nintendo decidió que ya no era necesario censurar la sangre y la violencia del juego al existir el aviso en el cartucho que se había establecido, por lo que se lanzó sin censurar, logrando unas cifras de ventas muy similares a su competidora. Mientras Mortal Kombat 2 vendió 1.51 millones de unidades para la Super Nintendo, en Estados Unidos, para Sega Genesis se vendieron 1.78 millones de cartuchos. En 1992, esta guerra de las consolas estaba en pleno auge. Nintendo seguía dominando el mercado nipón con su Super Famicom muy por encima de la Sega en ventas, mientras que en Estados Unidos era Mega Drive la clara dominadora, con cerca de un 60% de la cuota del mercado. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar a partir de ese año con el lanzamiento de Street Fighter 2 para Super Nintendo. Este juego marcó probablemente un punto de inflexión en la guerra de las consolas de 16 bits. La Super Nintendo mantenía su liderazgo en Japón y tras este lanzamiento poco a poco le fue comiendo el terreno a Mega Drive en el mercado norteamericano y europeo que aún dominaba. Aunque el catálogo de juegos de Mega Drive seguía siendo mucho mayor, con 250 títulos disponibles en 1993 frente a los 75 de la Super Nintendo, la apuesta de la Super Nintendo por menos títulos, pero de una gran calidad, estaba dando sus frutos. Para 1994 se comenzaba a acercar el fin de la era de la cuarta generación de consolas, con la llegada de los sistemas de 32 y 64 bits, donde también Sega y Nintendo jugaron un papel fundamental con la Sega Saturn en 1994 y la Nintendo 64 en 1996. Aunque fue otra competidora, la PlayStation de Sony en 1994, la gran triunfadora de la generación. Sin embargo, las ventas de Super Nintendo y Sega Mega Drive aún gozaban de buena salud y su reinado perduró durante un tiempo. El golpe definitivo en la guerra lo terminó por asestar Nintendo en 1994 con el lanzamiento a nivel mundial de Donkey Kong Country, un videojuego que contaba con unos excepcionales gráficos pre-renderizados en 3D nunca antes visto en una consola de 16 bits, basados en el popular personaje de Donkey Kong de principios de los 80 y en el que se dio a conocer por primera vez al personaje de Mario. Donkey Kong Country vendió más de 6 millones de cartuchos en 45 días tras su lanzamiento, siendo el videojuego más rápidamente vendido en la historia hasta la fecha y logrando ser el segundo título más vendido de Super Nintendo con 9 millones de copias, siendo también el juego que acabó por inclinar la balanza en la guerra de las videoconsolas a favor de la Super Nintendo tras una larga batalla que había durado años. Al finalizar la época de los 16 bits, Nintendo fue el claro dominador con el lanzamiento de exitosos videojuegos para la Super Nintendo como Killer Instinct, Donkey Kong Country 2, Super Mario World 2, Chrono Trigger o varios títulos de la saga Final Fantasy. Atendiendo a los números, la guerra de las consolas de 16 bits la ganó Nintendo con la Super Nintendo, vendiendo más unidades que su rival. Sin embargo, estas cifras de ventas se repartieron de forma irregular y fue gracias a su gran éxito en Japón, un mercado en el que Mega Drive quedó relegada a ser la tercera consola, el motivo principal por el que la Super NES superó ampliamente en máquinas vendidas a Sega. Sin embargo, en mercados como Norteamérica o Europa, la competencia estuvo mucho más reñida, dominando Mega Drive las ventas de ambos continentes durante varios años. Fue únicamente al final de la cuarta generación de videoconsolas, con los experimentos fallidos como Sega 32X y tras el lanzamiento de Donkey Kong Country, cuando Super Nintendo consiguió superar ligeramente las ventas de Sega Genesis en Estados Unidos y casi llegó a igualar el gran éxito de Mega Drive en Europa.
Sega Genesis y Super Nintendo alcanzaron tanta popularidad que en 1995, con varias consolas de 32 bits ya en el mercado, el 65% de las ventas de hardware y software seguían siendo para estas veteranas videoconsolas de 16 bits. Sin embargo, su época tocaba a su fin y su declive era inevitable. Con la llegada de las videoconsolas de quinta generación, Mega Drive dejó de fabricarse en 1998 y un año después lo hacía su eterna rival, la Super Nintendo. Pero la Super Famicom se siguió fabricando en Japón hasta el 2003. La mayor guerra de videoconsolas de la historia, la Super Nintendo versus la Mega Drive, había terminado. En su camino nos dejaron una gran rivalidad que sin duda llenó de éxitos y ventas millonarias a las dos grandes compañías japonesas, pero que también nos dejó a los aficionados con algunos títulos inolvidables y varios de los mejores videojuegos de la historia. Esto fue todo por hoy en la historia de los videojuegos. Dinos en la caja de comentarios cuál era tu consola favorita y qué título jugaste en ella. Abajo en la descripción te dejamos unos links de nuestros colaboradores. El primero es de Celp, en estos momentos está haciendo la serie de Mutant Year Zero. Y el segundo es del señor Winter, en donde encontrarán toda clase de contenido referidos al Capitán Tsubasa. Espero que les haya gustado y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!